Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es la sección Top 10 donde analizamos y estudiamos la historia hispánica de Venezuela y el mundo en general, esa historia que nos une de un lado y del otro del charco. Y hoy venimos con un Top 10 muy interesante, ¿no? Se trata de Top 10 puentes provinciales de Venezuela, hechos en la época provincial. Y es un tema pues muy desconocido, ¿no? Para el público general, todas esas obras de infraestructuras hechas por la monarquía hispánica durante más de los 300 años que estuvo de presencia en el actual territorio venezolano. Y hay que decirlo, los españoles dejaron significativos restos de su cultura a lo largo de todo el territorio americano. Así que no es nada extraño visitar una ciudad histórica y observar algunos monumentos importantes. Pero más que eso, encontramos multitud de puentes que, aunque algunos restaurados muestran cómo era la arquitectura virreinal o provincial de la época, y sobre todo los puentes tienen una importancia mayor porque facilitaba la comunicación no solo dentro de las ciudades, sino también entre una región y otra, ¿no? Entonces, era primordial para las comunicaciones en aquel entonces. Así que bueno, vamos a empezar con este top 10 puentes provinciales de Venezuela. Y en el número uno hay que hablar de un puente de Caracas. Y tenemos el ejemplo del puente Carlos III que se encuentra en La Pastora, ¿no? En la parroquia La Pastora de Caracas, que fue construido a base de cal y piedra, llegando a ser garantía para el paso de mercaderes, ya que transportaban valiosos cargamentos de maderas, productos agropecuarios, recuas de mulas, etcétera, ¿no? Que era lo que más se producía en la parroquia de La Pastora y se extiende sobre la quebrada del río Catuche y recibe su nombre en honor del entonces monarca Carlos III de España, ¿no? Quien creó la Capitanía General de Venezuela en el año de 1777. Prácticamente es el padre fundador de Venezuela, porque es el que une todo lo que es el actual territorio venezolano bajo una sola administración política que era el capitán general de Venezuela. Y bueno, en el siglo XVIII se hicieron muchos caminos nuevos y también se construyeron puentes para entender el crecimiento urbano en la Caracas hispánica, ¿no? Que permitió la expansión de la ciudad fuera del encierro de las quebradas, provenientes estas quebradas del Cerro del Ávila, ¿no? Que es la principal montaña de la ciudad de Caracas. Y bueno, la obra fue ordenada cerca de 1772 por el entonces gobernador de la ciudad, José Carlos Agüero, con fondos del Cabildo caraqueño, construida por Juan Domingo del Sacramento Infante, quien también construyó la iglesia de la Santísima Trinidad, actual Panteón Nacional. Y fue terminado e inaugurado por el gobernador y capitán general de Venezuela, don Manuel González de Navarro, en el año de 1784. Hoy esta obra de ingeniería está sometida al olvido y el desconocimiento de los caraqueños, y a la mitad del puente se aprecia una modesta placa de mármol bastante maltratada donde aún se puede leer lo siguiente, cito: "Se acabó la obra de este puente el día 21 de marzo, reinando nuestro monarca Carlos III, que Dios guarde, siendo gobernador y capitán general de estas provincias y sus anexas, el don Manuel de Navarro, González de Navarro, ¿no?". Aunque no sé, aunque hay que decirlo, la, la placa está muy dañada y lo que se puede leer es Don Manuel Abarra, ni siquiera Navarra, pero bueno, eso es más o menos lo que dice la placa, ¿no? Vamos con el número 2 de este top y vamos a hablar de un puente que se encuentra al oriente de la actual Venezuela, ¿no? El primer puente construido sobre el río Neverí en la ciudad de Barcelona, o la Nueva Barcelona como se le llamaba en época hispánica, ¿no? En el actual estado Anzoátegui, fue inaugurado en el año de 1796 y estaba constituido por cuatro pilastras de pura piedra y cal en el en el viaducto superior, pues estaba compuesto por madera. Sus tablas soportaron a aquellos habitantes de la pequeña ciudad y fue instalado en ese año por disposición del entonces gobernador de la provincia de la Nueva Andalucía, Cumaná y Cumanagoto, don Vicente de Emparan, que posteriormente sería capitán general de Venezuela, famoso por aquella acción del 19 de abril de 1810.
Pero bueno, yéndonos a lo que nos compete, que es este puente, mantiene el esquema tradicional de construcción que se usaba en Europa y que se trasladó a América con la llegada de los españoles. El uso de la bóveda, los pilares, la piedra y la cal fueron recurrentes y y existen en numerosos planos del siglo XVI y XIX, ya que muestran el mismo sistema constructivo, ¿no? Y bueno, la obra fue financiada en parte por los vecinos de la ciudad de Barcelona, las limosnas provistas por la iglesia y el mismo gobernador de Cumaná, Vicente Emparan, que contribuyó una cantidad de dinero para la culminación de esta obra, ¿no? Emparan personalmente fue a la ciudad de Barcelona para la supervisión de las obras. Ese mismo año se inició el empedramiento de las calles de Nueva Barcelona y estos trabajos comenzaron por la Plaza Mayor para continuar en todo lo que es el actual casco histórico de la ciudad. Alexander von Humboldt visita Barcelona y pasó por el puente el 19 de noviembre de 1799, cuando se trasladó a la desembocadura del río Neverí para estudiar los cocodrilos, ¿no? O los caimanes del río Neverí por su extrañeza de vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Hoy en día, inclusive en los canales de lechería, a veces se pueden ver esos caimanes o cocodrilos del río Neverí. Y bueno, para el año de 1820, esa misma conexión fue destruida por las fuerzas realistas para evitar que el ejército republicano tomara las instalaciones de la cárcel de Barcelona, donde se encontraban refugiados los civiles de la ciudad, evitando así una masacre, ¿no? Gracias a Dios se pudo evitar tumbando el puente, ¿no? Y durante la administración de César Espino como gobernador del estado de Bermúdez fue reconstruido el puente y bautizado como Puente Bolívar. Y en 1888 se instala una estructura de hierro que fue comprada en Francia. Algunos señalan que fue construida en la misma fábrica en la que se construyó o fabricó la Torre Eiffel, ¿no? Y la Estatua de la Libertad. Traían un barco de vapor y que es la misma estructura de hierro que cuenta hoy en día, ¿no? Ese puente famoso de hierro en Barcelona. Ahí antiguamente pues estaba ese puente construido en época virreinal en el siglo XVIII. Vamos con el número 3. Y para el año de 1784, según un informe del Procurador General de Caracas, existían 5 puentes en la ciudad. A finales del siglo XVIII destacan 7 puentes, esencialmente de mampostería, sea de ladrillos o con o sin onces de piedra. Entre los que más destaca, pues encontramos el puente del Río Catucho, Candelaria, el cual fue mandado a construir por Su Majestad el Rey de España, don Felipe V. El encargado de llevar a cabo la obra es Feliciano Sojo y Palacio, el bisabuelo materno de Simón Bolívar, ¿no? Y fue hecho en mampostería con un trazado de arco ojival, siendo finalizado en el año de 1736. Fue fundamental para el tráfico comercial en sentido hacia el Valle de Petare y los fundos cacauteros que se encuentran en Barlovento. Y para el año de 1742, una crecida del río Catucha hace daños estructurales en el puente. Varios de los llamados grandes cacaos del Valle de Caracas se reúnen en la casa de Feliciano Palacio y Sojo, hijo del encargado de construir el puente, para hacer donaciones de dinero y repararlo. En el año de 1824, el puente sería conocido como Puente de Doña Romualda, ya que cerca existía la pulpería de la señora Romualda Rubí, quien todos conocían por Doña Romualda. Y para el año de 1854, el pintor impresionista francés Camille Pissarro estuvo presente en ese puente y lo dibujó para la posteridad, que es la imagen que observamos en este vídeo, ¿no? Vamos con el número 4 de este top 10. Recordarles que este top 10 no tiene un orden de importancia, simplemente el orden numérico es al azar, no es que sea un puente más importante que otro, ¿no? Así que bueno, como seguimos hablando de estos puentes, el número 4 es el puente Morillo en Valencia, en el actual estado Carabobo, que comenzó su construcción en el año de 1815 y fue puesto en servicio en 1820. Lleva el nombre del pacificador, el mariscal de campo y jefe de los Reales Ejércitos de Tierra Firme, don Pablo Morillo, quien logró que se culminara la obra entre 1819 y 1820. Por eso fue conocido y se conoce hasta el día de hoy con el nombre de Puente Morillo.
Y desde su inauguración no ha parado de prestar servicio a la ciudad de Valencia sobre el río Cabriales, uniendo las parroquias Catedral y San Blas de esta ciudad que se llamaba pues antiguamente Valencia del Rey, ¿no? Y este icónico puente fue el primer puente sobre el río de esta ciudad antes de la construcción de este puente para llegar a Valencia desde el este, es decir, desde Maracay o Caracas o Guacara o hasta de San Blas, era necesario vadear el río en uno de sus puntos más llanos, ubicados más al sur del actual puente, en un lugar conocido entonces como el Paso Real, que accedía a la antigua calle Real. En una gestión muy provechosa para la Valencia hispánica, el general don Pablo Morillo realizó varias obras de importancia, tales como el empedrado de las calles, la construcción de un nuevo cementerio y el puente que hoy lleva su nombre, ¿no? Con el transcurso, pues, de los años, el puente se fue deteriorando, sumida a Venezuela en guerras civiles, sobre todo luego de la guerra de independencia. Y con gobiernos cortos que gastaban la mayoría de sus presupuestos en apertrecharse para los conflictos intestinos. Seguramente no había dinero para el mantenimiento o reparaciones y en 1912 derrumbó una parte de su estructura, teniendo que ser restaurado de nuevo a los años. Hoy en día presenta severos daños en sus columnas, mostrando resquebrajado y corriendo peligro de derrumbe sin que las autoridades gubernamentales pues hagan algo. Lamentablemente es una maldición, ¿no? Que vive Venezuela actualmente en cuanto a poder preservar todos estos monumentos históricos de época hispánica. Vamos con el número 5. Y bueno, hay que hablar de la tradición mediterránea de construir puentes de arco, de piedra o ladrillo, como respuesta a la necesidad de contar con una red de caminos capaz de conectar entre sí pues, la geografía urbana que dieron como lugar la construcción de grandes obras de ingeniería en la antigua Caracas hispánicas. Entre ellas, pues, como hemos estado hablando en este top 10 esas obras de ingeniería, esas grandes obras de ingeniería están los puentes, ¿no? Y una de esas obras o uno de esos puentes fue el puente de la Trinidad, un puente que se construyó teniendo como objetivo facilitar el paso de los vecinos por la quebrada del Guanábano hacia la iglesia de la Santísima Trinidad, actual Panteón Nacional en Caracas, ¿no? Y fue construido por el pardo Juan Domingo de Sacramento Infante, hay que decirlo, el mismo constructor del puente Carlos III, quien llegaría a despuntar como uno de los maestros albañiles más importantes de Caracas. También construyó el puente sobre el río Catuche, ¿no? Y bueno, la iniciativa de la construcción del puente es ideada por el gobernador y capitán general José Solano y Bote. Luego, para el año de 1770, por mandato oficial, es trazado el primer plano del Puente de la Trinidad a manos del ingeniero Manuel de Clemente y Francia. Esta obra de ingeniería, pues, es concluida para el año de 1776. Los materiales utilizados en la construcción fueron piedra y calicanto, y el puente fue inmortalizado en un óleo del pintor alemán Ferdinand Bellermann, de nombre Paisaje de Caracas con Viaducto y Puente de la Trinidad, en el año de 1844 y 45, destacando en esa obra pues el puente y la iglesia de la Trinidad. Al fondo se aprecia pues el valle de Chacao, ¿no? Que lo podemos ver en imagen. Y lamentablemente en la década de los años 50, bajo el gobierno del presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, el puente es demolido y reemplazado en el proceso de construcción del Foro Libertador, ¿no? Perdiendo así la ciudad una gran joya histórica de arquitectura e ingeniería hispánica, como lo podemos observar en ese cuadro y en algunas fotos antiguas, ¿no? De este puente La Trinidad. Vamos con el número 6. Y los puentes de madera fueron muy comunes como soluciones temporales durante los siglos XVI y XVII para solventar pues las irregularidades topográficas en la provincia de Venezuela. Y a partir de fines del siglo XVII, el siglo XVIII y principios del XIX, gracias al dinamismo de la economía venezolana por las reformas borbónicas, fueron sustituidos en su mayoría por puentes de materiales más resistentes, ¿no? Pero en las zonas más aisladas se siguió construyendo puentes de madera y prestaron servicio incluso hasta después de la independencia, hasta casi el siglo XX, como es el caso del puente sobre el río Chama en el actual estado Mérida, de los Andes venezolanos, ¿no? Y hay que decirlo, este lugar era de suma importancia porque por ahí pasaban la mayoría de las mercancías que se producían en la ciudad de Mérida o en la provincia de Mérida para ser comercializadas en los puertos del lago de Maracaibo, ¿no?
Mérida, pues, formaba parte más bien de la provincia de Maracaibo, ¿no? La provincia de Mérida y Maracaibo, como se llamaba al principio. El pueblo de de Lagunilla se encuentra a hora y media y era el punto de comunicación más importante del poblado de Chiguara, ¿no? Y a mediados del siglo XVIII, doña María Ramírez de Urbina, dueña de la hacienda de la Santa Cruz de los Estanques, que es una hacienda considerable de cacao, manda construir este puente para poder transportar más eficientemente sus productos. Por eso es que el puente también se le conocía como con el nombre de Puente Urbina, ¿no? Por la dueña de esta hacienda, María Ramírez de Urbina. Y el puente fue hecho con tablas de madera, era ancho y bueno, tenía una puerta por donde se pagaba el impuesto de portazgo y durante la época de la independencia, el puente tuvo una relevancia geoestratégica para la guerra, ¿no? En la década de los años 20 del siglo XIX fue tomado por las tropas republicanas del comandante Marcos Varela. Y en el año de 1845, el pintor y paisajista alemán Ferdinand Bellermann estuvo en este puente y lo dibujó para la posteridad, que lo vemos en imagen. Gracias a este pintor alemán, Ferdinand Bellermann, tenemos dibujos óleos de varios puentes de la época hispánica, que si no los hubiera pintado, pues a lo mejor no hubiéramos tenido ni idea de cómo hubieran sido, pero gracias a él se conservan, ¿no? Esas imágenes. Vamos con el número 7. Y uno de los puentes más hermosos construidos en la antigua Capitanía General de Venezuela es sin duda el Puente Anauco de Caracas. Se encuentra localizado en la Candelaria. Es un digno sobreviviente del siglo XVIII, ¿no? Su construcción fue ordenada por el gobernador de Venezuela, Juan de Guillermi y Andrade Wanderweil, en el año de 1786 con el fin de servir de cruce al río Nauco, ¿no? Su cauce provenía del cerro El Ávila. El río Nauco fue por mucho tiempo el límite natural y punto de reunión de los habitantes de la ciudad hispánica. Y aquí tenían aquí venían para bañarse, ¿no? Lavar la ropa y socializar. Y en 1790 pues se construye este puente según un proyecto idealizado por el ingeniero español Francisco Jacot, comunicando así la calle de la Candelaria con la vía del Este. Se retrasó 6 años en construirse, ya que las paupérrimas condiciones del terreno hizo necesario trabajos especiales de reforzamiento, tales como pueden ser pilotajes y emparrillados, ¿no? Y el puente está integrado por una base a tres arcos elípticos rebajados de materiales en ladrillo, ¿no? El arco central posee mayores dimensiones debido al antiguo caudal que circulaba debajo del puente, ¿no? Y por ese puente pasaron Humboldt y Bonpland y también Andrés Bello en su expedición al Ávila en el año de 1800. Y en 1827 Simón Bolívar, cuando el Marqués del Toro lo hospedó en la expropiada Quinta Nauco, dada en propiedad por orden del mismo Bolívar a este, ¿no? Que curiosamente era su primo. Cosas que hacía Simón Bolívar, ¿no? Hay que decirlo de esa manera. Y bueno, hay que decirlo que actualmente el curso del río fue embaulado para construir el Paseo Neuco, el cual fue inaugurado en el año de 1983 bajo la presidencia de Luis Herrera Campins, ¿no? A día de hoy es uno de los lugares históricos más importantes de la ciudad de Caracas y se encuentra sumido, hay que decirlo, entre invasiones, basura, inseguridad y el constante desbordamiento de aguas negras que transitan por el lugar producto de las precipitaciones, ¿no? Es triste que el puente que una vez vio pasar a Humboldt y Bello esté en total abandono. El hecho que después de 225 años aún lo podamos ver evidencia la calidad de los materiales y las técnicas de construcción utilizadas en épocas de la monarquía hispánica, no hay que olvidarlo. Y no solo pues sufre el terror del azote de la inseguridad y la insalubridad, también según leyendas locales, el fantasma de una mujer hermosa aparece debajo del puente a sus transeúntes, sobre todo en horas nocturnas o de la madrugada, ¿no? Interesante este puente Anauco, que por cierto sirvió para portada de un disco de la cantante de los años 80 Melissa, ¿no? Esa cantante peruana que vivió muchos años en Venezuela. Vamos con el número 8. Y bueno, la ciudad de Cumaná hasta el siglo XVIII estuvo separada en dos debido al cauce del río Manzanares y los sectores eran El Salado y en Altagracia, poblando.
era un poblado en su mayoría por indios guayqueríes, y Cumaná, que es en Santa Inés, ¿no? Para pasar al otro margen había que vadear el río a pie o cruzarlo en canoa, ¿no? Y en el año de 1762 el gobernador y coronel de los Reales Ejércitos, José Diguja Villagómez, planifica la construcción de un puente de madera con 110 varas de longitud, con banquetas de arranches de mampostería, pero la obra no se termina. Y el 19 de julio de 1766, el coronel español y caballero de la Orden de Santiago, don Pedro Joseph de Urrutia Ramírez de Guzmán, toma posesión del cargo de gobernador y capitán general de las provincias de Nueva Andalucía o Cumaná, ¿no? Y este gobernador se entera del proyecto anterior y visualiza la importancia de unir ambas riberas del río Manzanares para permitir un fácil acceso al fondeadero de la ciudad, arteria vital para Cumaná, hay que decirlo así, ¿no? Así que bueno, que planteó al gobierno del rey de España, don Carlos III, la conveniencia de la construcción de un puente para desarrollar económicamente la ciudad. Y don Carlos III da el visto bueno, reinician inmediatamente las obras con mejoras en el proyecto como la inclusión de mejores materiales de construcción como las piedras, ¿no? Y bueno, el 3 de junio de 1766, el capitán general Urrutia informa al rey las obras de construcción del puente sobre el río Manzanares. Habían concluido uniendo así la ciudad con el pueblo de Nuestra Señora de Altagracia, ahí es donde vivían los indios guayqueríes. Y por el año de 1771, el gobernador Urrutia y don Antonio Patricio de Alcalá y Centeno toman la decisión de trasladar el pueblo de indios guayqueríes de Nuestra Señora de Altagracia, ubicado en el Salado, hasta el pie del nuevo puente. Con el pasar de los años, el puente se convirtió en el sitio de reunión por excelencia de la ciudad, siendo el nuevo centro de actividad económica también de Cumaná, ¿no? Lamentablemente, el puente fue totalmente destruido por el terremoto que acaeció el 15 de julio del año de 1853, el llamado Puente Urrutia, ¿no? De Cumaná. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Hay que recordarles que si quieren que toquemos algún top 10 en específico, algún tema en específico que de vuestra eh, curiosidad o importancia, que nos los pueden comentar en la cajetilla inferior de este vídeo, ¿no? Y bueno, vamos con el número 9. Uno de los principales legados hispánicos que nos quedan en la actualidad son los puentes, como hemos dicho, y los puentes españoles han envejecido muy bien en Venezuela. Tenemos un amplio elenco de ellos bien conservados y no tan bien conservados. El puente de la Asunción es de los mejores conservados en Venezuela, ¿no? Esta obra arquitectónica es del siglo XVII, siendo la misma testigo de los albores hispánicos de la isla de Margarita, ¿no? Y representando para su época una tecnología de avanzada y una importante conexión hasta la capital de la isla de Margarita, ¿no? Que se encuentra al centro de la isla, no está bañada por el mar, ¿no? Por el mar Caribe. Y este puente fue construido para pasar por encima del riachuelo de nombre Copey. En aquella época crecía de forma caudalosa cuando llovía, llegando a dejar aislada la ciudad, tanto con la parte sur como con la norte de la isla, ¿no? O sea, tanto con Pampatar como Juan Griego, para que nos entendamos, ¿no? Y bueno, el gobernador de Margarita entre 1608 y 1614, don Bernardo de Vargas y Machuca, ordena la construcción de esta obra de ingeniería, dando comienzo a las obras del puente en el año de 1609 y terminando 3 años después, según consta en el informe del Cabildo del 19 de mayo de 1612, que hace constar su existencia. Citamos, un puente por donde se pasa a pie y a caballo el río. Fin de la cita, ¿no? Y este, pues, no tiene mucha anchura, pero sí las dimensiones necesarias para que pasaran cómodamente las carretas, ¿no? Y el puente estaba construido por una sola arcada, armada con ladrillos y cal viva. El resto de las obras de mampostería, la parte superior o caminería, es empedrado en forma de rampa, ¿no? Parte desde los presidios de Santa Lucía, y las barandas son del mismo material y contiene las estructuras cuatro torrecillas, ¿no? El gobernador Barcas Machucas, además de construir este puente, también construyó fábricas, el acueducto hasta la Plaza de Santo Domingo, la fuente de la Plaza Santo Domingo, una pila en las afueras de la muralla, un matadero, un rebollín en las puertas de acceso a la ciudad, el edificio del Cabildo,
un reloj de sol que todavía sobrevive en Margarita, un hospital, un mercado de carne y pescado, almacén de 30 fanegas de maíz para pobres. Aunque bueno, lamentablemente durante la Guerra de Independencia la Asunción sufrió muchos daños en sus edificaciones, incluyendo en el puente, pero después de los siglos, pues ahí sigue en pie, se mantiene en pie, gracias a Dios, ¿no? Así que bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Vamos con el último, el número 10 de este top 10 puentes provinciales de Venezuela. Y bueno, las irregularidades topográficas en zonas urbanas han sido el problema para la comunicación interna y externa de las ciudades desde tiempos remotos. Estos problemas, obviamente, en época hispánica estaban presentes en muchas ciudades de Venezuela y las autoridades, eso sí, lo resolvían con la construcción de puentes, pontones, grandes alcantarillas tipo cajón, etcétera, ¿no? Y bueno, en el trazado de cuadrícula de las ciudades hispanas ordenadas por el rey Felipe II, las nuevas fundaciones en las Indias, era de calles en sentido norte, sur y este y oeste, ¿no? Lo que obligó a cruzar una misma irregularidad topográfica varias veces. Los puentes de madera fueron muy comunes, como hemos dicho, como soluciones temporales durante los siglos XVI y XVII para solventar pues las irregularidades topográficas cuando la provincia de Venezuela experimenta, como hemos dicho, un crecimiento económico acelerado gracias a las reformas hechas por los Borbones en el siglo XVIII, fueron sustituidos por obras de mampostería de las cuales algunas subsisten actualmente y lo hemos visto en este top 10, ¿no? Y uno de ellos es el puente de la Santísima Trinidad de la ciudad de Barquisimeto, actual estado Lara, ¿no? Al occidente de Venezuela, donde existía una pasarela de madera para cruzar una de las cañadas de la población. A principios del siglo XIX se planifica pues mejorar la estructura del puente con materiales más resistentes como la mampostería, por lo que el 17 de enero del año de 1805 la Real Audiencia de Caracas, bajo la Real Providencia autorizada por Su Majestad Don Carlos IV, ordena la construcción del nuevo puente. Y el encargado de realizar la obra fue el Ayuntamiento o el Cabildo de Barquisimeto, quien nombra como director a don José Álamo, hijo del teniente de justicia mayor del Cabildo del mismo nombre. Y bueno, el director de la obra, José Álamo, es célebre por ser el primer médico barquisimetano graduado en la Real y Pontificia Universidad de Caracas en el año de 1802. Hay que decirlo que José Álamo es criollo, ¿no? No hay que recordarlo, porque a algunos se les olvida y dicen que a los criollos se les discriminaba en épocas provinciales, ¿no? Y bueno, el alarife constructor del puente fue Bartolomé Rodríguez y se invirtieron en la obra 1.540 pesos de las reales rentas, siendo concluido en el año de 1806. Para el año de 1821, por este puente cruzó Simón Bolívar para ingresar a la ciudad de Barquisimeto y por este motivo, en 1842, el gobernador Juan Jacinto Lara le cambió el nombre por Puente Bolívar, nombre con el que se le conoce hoy en día, ¿no? Curioso que un puente fabricado o construido, mejor dicho, en época hispánica, en época provincial venezolana, se le haya bautizado con el nombre de Simón Bolívar, ¿no? Aquel que realizó la ruptura con la madre patria, con España, ¿no? Así que bueno, amigos, hemos llegado ya al final de este podcast, este top 10 puentes de épocas provincial en Venezuela. Si les gustó este vídeo, no dejen de darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Recordamos que también nuestros artículos de investigación histórica, pues los subimos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook, ¿no? Ahí siempre pueden leer nuestros artículos. Si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un saludo y abrazo nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Lome Lizam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquillán, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. No dejen de suscribirse a este mismo canal de YouTube de Venezuela Provincial y darle a la campanita para que estén informados de todos los vídeos que subimos, ya sean estos top 10, los videos, reacciones o las entrevistas que tenemos junto a historiadores e investigadores del mundo hispánico en general. Esto ha sido todo por hoy y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.